Cuando estaba estudiando en la U, recuerdo llevar la materia de macroeconomía 2 y fue donde pude conocer más de cerca el famoso efecto shock del Decreto Supremo 21060, aquella famosa medida económica que surgía después de que un avejentado Víctor Paz Estenssoro sellara el destino de Bolivia con la frase Bolivia se nos muere. En términos netamente estadísticos y económicos, la medida fue brillante, un chute directo a la hiperinflación que se estaba comiendo el dinero de las y los bolivianos. Imagínense, pasar de un 8000% a menos del 15% de índice inflacionario en menos de 6 meses. Víctor Paz y su equipo de intelectuales lo habían hecho posible. Después del éxito probado en Bolivia, muchos buscarían implementar este modelo que era como el descubrimiento de la aspirina para los países con economías rotas. Lo que se le pasó al gobierno del MNR por ese entonces fue no haber considerado el costo social y sus consecuencias a mediano plazo en un país con una población con altos índices de analfabetismo y pobreza extrema. De hecho, sí lo consideraron, pero había que salvar a Bolivia como de lugar. Pero no le puedes hablar de macroeconomía, índice inflacionario, tipo cambiario y balanza de pagos a una población que no tiene ni un pan para llevarse a la boca, porque lamentablemente el sindicalismo destructivo los ha llevado a ese abismo sin retorno. Víctor Paz, que en la revolución del 52 había decidido nacionalizar las minas y gobernar tomadito de la mano con los sindicatos, después de 33 años los desconocería como si de un padre negara a sus propios hijos cuando hay problemas económicos. Así las cosas, el sindicalismo había sido la única respuesta a los problemas de la población y se había convertido en la ventana al éxito para que una persona que no tuvo oportunidades para formarse profesionalmente ni adquirir un nivel de educación que le permitiera gozar de mejores oportunidades de vida pudiera acceder a los espacios de poder que ofrece la política populista de siempre. Pero esto no nació de la noche a la mañana, así que déjame contarte una pequeña historia. Imagínate el día de ayer, eras don Jacinto, respetado trabajador minero de la mina siglo XX, tus 4 hijos asistían a la escuela del campamento, el mayor tenía posibilidades de emigrar a la ciudad en busca de un mejor futuro y tu esposa podía aprovisionarse de los mejores víveres y surtido de productos de las pulperías que administraba la Comibol. Y casi de la nada, don Jacinto se convierte en el indio Jacinto, un don nadie que tiene que recoger sus pocas pertenencias y buscarse la vida él y su familia en un país que no los baja de ser los culpables y corresponsables del debacle económico que golpea a la región. ¿Su culpa? No, pero el resentimiento hacia las grandes ciudades y con ello a sus gobernantes empezaba a crecer lentamente. A raíz de lo acontecido, muchos trabajadores mineros optaron por trabajar de su propia mano. Los maletines de albañil, plomero, electricista y carpintero llenarían las aceras de las principales ciudades del país. Otros se inclinaron por ser gremialistas aprovechando las pocas ventajas que habían podido obtener del 21060, la liberación del mercado, que lamentablemente se traducirá en el incremento del contrabando y el exceso de importaciones que a largo plazo dañaría de muerte a la industria manufacturera nacional. ¿Pero acaso eso le importaba a las familias más pobres del país? Necesitaban un sustento económico que no podían encontrar en otro lugar, a no ser que fuera migrar a tierras más cálidas, donde cambiarían las chamarras por poleras, los cascos por gorras y las picotas por machetes. El éxodo hacia el Chapare había iniciado y donde la hoja milenaria sería el ingrediente principal para el polvo mágico que salvaría sus bolsillos, pero destruirá una sociedad sumida hoy por hoy en un narcoestado. Antes de ello, los mineros darían una última gran batalla, buscarían torcer el brazo de un gobierno que estaba decidido a no retroceder en su plan de estado. En las calles sonaba una bella cueca de amargas letras, empezaba la marcha por la vida. A pesar de todos los sacrificios y últimos alaridos de un sindicalismo agónico ya por esos años, Paz Estenssoro es implacable y con un no rotundo, acompañado de las fuerzas militares, detienen la marcha por la vida. Los mineros ven con tristeza y furia en sus ojos, bañados en lágrimas, que todo ha sido en vano. Rezan sin embargo que las semillas de la revolución sindical germinen y den a luz a un nuevo líder que pueda recoger sus lágrimas de impotencia y representarlos como nadie lo había hecho hasta ese entonces. La herida no cerraría, se volvería a abrir casi 20 años después y dejaría un cocalero en la presidencia. Después de incontables intentos por revitalizar la economía boliviana, a planes de privatizaciones, capitalizaciones de empresas públicas y tantas otras medidas desesperadas, cada vez eran más los obreros y trabajadores que quedaban en las calles. El neoliberalismo como tal no había traído nada bueno para ellos. Las cifras en papel eran mejores para seguir pidiendo préstamos en los organismos internacionales que mal acostumbrarían al país a extender la mano para las limosnas que se tenían que pedir de rodillas. Pero esas mismas cifras no se traducían en beneficios para los más pobres que mendigaban esta vez en las calles. Los conflictos sociales recrudecerían Bolivia, pero no tenían la misma fuerza que antes. El Mesías tendría que llegar de otro lado. La COP ya no existía como tal. ¿Qué quedaba? La olla de presión empezaba a silbar sutilmente. Los diferentes movimientos sociales que lo habían perdido todo en favor de una Bolivia que no terminaba de morirse, decidieron agarrarse con uñas y dientes de un personaje que surgía de las bases del trópico cochabambino, orureño de nacimiento, pero con el indigenismo inyectado a la fuerza en sus venas sindicales. Nació un Evo Morales que se hacía más y más fuerte con cada gobierno neoliberal que pretendía ponerle en jaque. Esta foto lo catapultaría ante la prensa internacional y local. Mientras unos esperaban ver en la cárcel o en el cementerio Morales, él ya afirmaba que sería el próximo presidente de Bolivia. Para inicios de los años 90, el movimiento cocalero ya se había formado como toda una institución hecha y derecha.
dicha, los beneficios de la hoja de coca habían sido por demás atractivos, incluso para los que por aquel entonces gobernaban el país. Es con el gobierno de Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga que la guerra de la coca tocaría fondo. El simple hecho de buscar la penalización para el consumo y comercialización de la hoja de coca del Chapare había sido el acabose para un país tan pobre que encontraba un refugio económico y moral en ese cultivo tan peculiar. Las armas empezaron a sonar y lo que para el gobierno de turno eran bajas de malvivientes y parias de la sociedad, para el sindicalismo y los movimientos sociales era un mártir más, un sacrificado en ofrenda de las luchas populares, como les gusta llamar. La guerra del agua solo haría enfatizar más este mantra que se empezaba a disgregar por las demás regiones del país. Gonzalo Sánchez de Lozada, el Goni, coronaría a Evo Morales como el futuro presidente de Bolivia. El impuestazo, una medida antiliberal per se apodera del que sería un último gobierno del MNR que no sabe qué más hacer. La privatización y la capitalización impulsadas por su mismo gobierno había sido un fracaso. ¿Cómo pedirle a la población que, además de haber perdido sus empleos, exigirle al restante de la población pagar un impuesto de aproximadamente $2, es decir, casi 15 bolivianos de aquella época, que significaba no comer en una semana entera? El salario mínimo era de apenas 440 bolivianos. Morales aprovecharía cualquier excusa para seguir creciendo a costa de una población cada vez más y más cansada de sus gobiernos tradicionales. Las marchas sofocaban al país. El fin de una era empieza con la masacre de Guarizata. El resentimiento y la xenofobia que el neoliberalismo había dejado en la memoria de los más pobres recrudecería cuando el Goni decidiera acudir al rescate de un grupo de turistas al costo de vidas humanas del movimiento indígena que se había aliado al movimiento cocalero sin que nadie se diera cuenta. Sin considerar lo anterior, Goni da el estacazo final: sugerir la venta de gas boliviano, el último de los recursos naturales que deslumbraba un brillante futuro para el país, por puertos chilenos hacia los Estados Unidos. Quizá la idea era buena económicamente hablando, pero una vez más, los resentimientos sociales y la xenofobia formaron en la sociedad boliviana un amargo episodio del cual las cicatrices aún no han sanado. Después del luto y llanto en el occidente del país, un temeroso Carlos Mesa se enfrentaba a un Evo Morales crecido en popularidad, implacable, que decidiría bloquear a Bolivia entera de ser necesario. El costo era demostrar que el indio debía llegar al poder. La elocuencia y el buen discurso de Mesa no le serviría de nada. Era un David contra Goliat, un Goliat de apellido Morales, y con todo un movimiento sindical renacido de sus cenizas del 85 venía a cobrar cuentas pendientes. El amargo final llegó. En noviembre de 2005, Evo Morales se posiciona con el voto democrático como el primer presidente en ganar las elecciones con más del 50%. En los barrios populares de las ciudades del país, en los cantones y en las provincias se escuchaba a la gente gritar con voz quebrada de alegría: somos presidentes, donde un dirigente más, un campesino más, un cocalero más, un excluido más estaba arriba del todo y los representaba. La reflexión cierra con que es imposible ignorar ese grueso de la población que aún tiene resentimientos y cicatrices en la memoria que no le permiten ver un futuro más allá de Evo Morales. Cuando afirman que el evismo está muriendo, no es del todo cierto, porque si bien Luis Arce Catacora logró una victoria con el partido del MAS en las pasadas elecciones del 2020, para nada son un triunfo propio, ya que un gran número de la sociedad aún ve al partido del MAS como el escudo protector de Evo Morales que los liberó del neoliberalismo, paradójicamente hablando, y más aún con un gobierno transitorio tan caótico como lo fue el de Yanine Áñez, que solo trajo malos recuerdos de la administración del Estado por los años 80, 90 y parte del nuevo milenio. ¿Cuál es la lección de todo esto? El populismo seguirá viviendo un buen tiempo en el colectivo boliviano. Figuritas como Eva Copa y el mismísimo Luis Fernando Camacho se apropian de un sentimiento en la población de populismo de cuarta que tanto daño le hacen al desarrollo de nuestro país. Así que la próxima vez que nos atrevamos a hablar de privatización, capitalización o tan siquiera de mellar la dignidad de la hoja de coca, recuerda que en el corazón del boliviano promedio está esa herida social que los marcó aquel inmortal Bolivia se nos muere. Evo Morales y el masismo en su conjunto necesitan crear estos demonios neoliberales porque eso los hace más fuertes. El sindicalismo seguirá existiendo en la medida en que las ideas liberales sigan atropellando la memoria de los bolivianos que no pueden o no quieren entender esta dinámica del poder político en nuestro país. Esto en el trópico de Cochabamba